Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bararduk confesó su amor por el Sinsangu en vivo y nadie en el estudio pudo ocultar la emoción. Todo comenzó en un programa especial en horario estelar, donde Bararduk fue invitado para hablar sobre sus proyectos profesionales. La atmósfera era relajada, con risas y anécdotas, hasta que el presentador lanzó una pregunta que descolocó por completo al actor. Bar, si tuvieras que elegir a una persona que marcó tu vida, tanto dentro como fuera de las cámaras, ¿quién sería? El actor quedó en silencio por un instante, miró al suelo, y tras una breve pausa respondió con voz serena pero firme: sería injusto no decirlo. Elsin. Ella lo sabe. Siempre lo supo. El público en el estudio se quedó sin palabras. Algunos aplaudieron, otros miraban atónitos. El presentador intentó sonreír, pero incluso él pareció sorprendido. Bar, al ver la reacción, continuó: no era parte del plan decirlo aquí, pero hay cosas que uno guarda demasiado tiempo. Y ya no quiero guardarlas más. Esta declaración no tardó en recorrer las redes sociales como un rayo. En cuestión de minutos, el nombre de El Sinsangu comenzó a ser tendencia. Los fans, emocionados, empezaron a compartir escenas de la pareja en la recordada serie que los unió, especulando si había posibilidades de una reconciliación o si Bar simplemente había cerrado un capítulo pendiente. Horas después de la transmisión, El Sinsangu publicó una historia en su cuenta de Instagram. No decía mucho, pero bastó una imagen para que los rumores explotaran: una rosa roja sobre una mesa, junto a una taza de café y una frase breve: hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Aunque no mencionó a Bar, los seguidores lo tomaron como una respuesta simbólica. Algunos incluso notaron que la taza de café era la misma que ambos habían mostrado en el pasado durante sus ensayos. La prensa, por supuesto, comenzó a buscar declaraciones más concretas. Días después, durante un evento de moda en Estambul, Elsin fue abordada por periodistas. Al principio sonrió y evitó el tema, pero ante la insistencia dijo: cada quien tiene su manera de cerrar ciclos. No todos necesitan palabras. A veces, un gesto sincero vale más que una escena completa. Fue la única frase que soltó antes de retirarse, dejando más preguntas que respuestas. Por su parte, Bar ha mantenido un perfil bajo desde la emisión. Se sabe que ha rechazado algunas entrevistas y que canceló su participación en un evento promocional. Una fuente cercana reveló: no se arrepiente de lo que dijo, pero siente que expuso una parte muy privada de su vida. Fue un impulso del corazón. Los fans, mientras tanto, se han dividido. Algunos celebran la valentía del actor por confesar sus sentimientos en público, mientras que otros consideran que debió mantenerlo en privado. Lo cierto es que esta historia ha reavivado una llama que muchos creían apagada. Las cuentas de fans en redes sociales están llenas de teorías, fotos antiguas, mensajes ocultos y esperanzas renovadas. La tensión creció aún más cuando, 2 días después, un conocido periodista de espectáculos reveló en televisión que Bar y Elsin habrían tenido un encuentro privado. Según su testimonio, una fuente absolutamente confiable aseguró que ambos actores fueron vistos entrando por separado a una cafetería en Bebek, conocida por ser un lugar discreto frecuentado por celebridades. Entraron con apenas 5 minutos de diferencia. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las miradas, y estuvieron ahí por más de 1 hora, afirmó el reportero. Lo más llamativo del relato fue que ambos salieron visiblemente emocionados, pero en direcciones opuestas. A partir de ese momento, la especulación se transformó en obsesión. Las redes se llenaron de hipótesis: ¿volvieron? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿Fue solo una despedida? Algunos incluso compartieron audios filtrados de supuestos testigos en el lugar. Ella lloró,
decía uno. Él le tomó la mano antes de levantarse, decía otro. Nada confirmado, pero todo alimentando el fuego. El programa de entretenimiento donde se dio la confesión inicial no dejó pasar la oportunidad de capitalizar el revuelo. En el siguiente episodio, el presentador abrió el show diciendo, esta noche, todos queremos saber, ¿qué quiso decir exactamente Bar Marduk con esas palabras? ¿Fue una declaración de amor pendiente o el cierre definitivo de una historia inolvidable? Luego mostraron un clip con imágenes de archivo de los actores durante el rodaje de su telenovela más famosa. Las miradas, las sonrisas, los silencios compartidos. Todo parecía gritar que lo vivido en pantalla era más real de lo que muchos imaginaron. Mientras tanto, una nueva pista apareció. Un fanático notó que Bar dejó de seguir a una cuenta que solía etiquetar contenido relacionado con una supuesta nueva relación del actor. Minutos después, Elsin subió otra historia en Instagram, una fotografía de una calle mojada, con una frase escrita en blanco sobre el fondo gris, cuando se dice la verdad, ya no hay nada más que temer. Para algunos fue un mensaje directo. Para otros, simplemente una coincidencia. Pero lo que terminó de desatar la locura fue un video que se volvió viral. Un camarógrafo aficionado captó a Bar saliendo de una floristería en Ñanta con un ramo de rosas rojas envueltas en papel negro. Aunque llevaba gorra y mascarilla, su andar lo delató. Se notaba nervioso, miraba a todos lados. No era una compra casual, dijo el autor del video. ¿Sería para Elsin? Al día siguiente, Elsin fue vista en el set de su nueva producción, y aunque no dio declaraciones, muchos notaron que llevaba una rosa roja en el bolso, exactamente igual a las del video. Esa imagen se volvió un símbolo para los fans. En cuestión de horas, comenzaron a circular cientos de ediciones con frases como el amor verdadero nunca muere o a veces, el silencio es la forma más profunda de decir te amo. Los medios no tardaron en convocar a expertos en lenguaje corporal, analistas de relaciones públicas e incluso ex colegas de los actores. Un excompañero de rodaje, bajo anonimato, declaró, siempre hubo algo más entre ellos. Lo profesional era solo una excusa. En cada escena se notaba la tensión, la conexión. Todos lo sabíamos. Finalmente, en un breve comunicado publicado por su agencia, Bar expresó, dije lo que sentía, sin planes, sin estrategia. No hay más explicaciones que esa. Gracias por el respeto. No dio entrevistas, no aclaró el encuentro, no negó ni confirmó nada más. Elsin, por su parte, ha mantenido el misterio. Su cuenta de Instagram se ha llenado de mensajes de apoyo, preguntas de fans, poemas y hasta canciones compuestas por seguidores que sueñan con verlos juntos otra vez. Su única reacción fue un emoji de corazón junto a un antiguo video de una escena con Bar, compartido por una fanpage. Hoy, días después de aquella declaración que sacudió el mundo del entretenimiento turco, la historia de Bar y Elsin sigue sin un final claro. ¿Será un nuevo comienzo? ¿O simplemente una forma de cerrar lo que alguna vez fue? Lo que está claro es que las emociones no se pueden contener eternamente. Como dijo Bar en el programa, hay cosas que uno guarda demasiado tiempo. Y ya no quiero guardarlas más. Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su opinión. Nos vemos en el próximo video.